siempre cuando nosotros trabajamos con líneas del tiempo que son como muy tradicionales a la hora de abordar un proceso histórico, también dependiendo el proceso que se está analizando, hay que tener en cuenta o de manera sutil el tema de las fechas. Porque no es que Roma cayó en el 476, no es que nos levantamos en 476 y dijimos, se cayó el Imperio Romano. No, es un proceso gradual que va pasando por un montón de factores, por una multiplicidad de causas, por muchas cosas, y se pone como final el año 476, pero es algo que va de forma gradual. Entonces, cuando nosotros abordamos este tipo de recursos, tenemos que tener en cuenta que las fechas siempre están ahí para marcar, bueno, hasta acá, digamos, hasta acá llegó y bueno, fue una cuestión de división de la historia, lo mismo con las edades. Una manera organizativa y tal vez de ponerle nombre al proceso y fin. Ahí está la imagen que vos decías. Perfecto. Esta imagen, básicamente, como dijo el maestro, nos resume de tres tiempos lo que es la historia de la antigua Roma, ¿no? Abarca de lo que es el primer periodo de 753 a.C., que ahí vendría a ser la fundación de Roma, se da el inicio de la historia romana cuando se funda, y ahora vamos a ver de qué manera se lleva adelante esa fundación, y va hasta el 509 a.C., donde se establece la república luego de una especie de revolución, luego de un conflicto social que se da a partir de las diferencias sociales que había dentro del interior de Roma. Luego comienza lo que es el periodo de la República, donde vamos a tener una fuerte, no me sale la palabra, donde se instauran grandes instituciones como congresos, asambleas que ya se venían dando en el periodo anterior. Sí, se van a dar distribución de poderes. Exactamente, los plebeyos que son el segundo sector social más importante van a tener más participación política, y lo que tiene la República también es que es donde más fuertemente va a estar lo que es el ejército, y es en este periodo donde empieza la expansión de los romanos en todo lo que es la península itálica y después todo lo que es el mar Mediterráneo. Bien. Y por último tenemos el imperio, el gran esplendor, el imperio romano. Básicamente, esa es la franja de tiempo. Lindo rayo. Franja del tiempo que vamos a más o menos charlar. No nos vamos a enfocar puntualmente en cada periodo, pero sí vamos a decir algunas cuestiones. Bien. Bueno, el inicio, como decía Agus, la fundación de Roma tiene dos inicios, ¿no? Hay por un lado una parte mitológica, ¿no? El mito de la fundación de Roma, que se da con Rómulo y Remo, ¿no? Que son dos niños que son abandonados, que los amamanta una loba. Bueno, esa historia ya la conocemos todos. Los que sean de acá seguramente deben de haber visto la estatua de Rómulo y Remo. Y bueno, sí. Rómulo termina siendo el primer rey de Roma en esta etapa monárquica. Después tenemos la fundación más probable, ¿no? Como siempre, que no es la mitológica, que va a ser una ciudad que está fundada por etruscos, por sabinos y por latinos, distintos pueblos que se encontraban en la península itálica, ¿no? De esta manera, con la fundación de Rómulo o de otro rey, porque no se sabe si la figura de Rómulo existió realmente, se va a dar la monarquía romana, ¿no? Que va a durar aproximadamente 250 años, más o menos esa fecha. Hay que aclarar. Sí. En esta etapa de Roma van a haber 6 reyes, contándolo a Rómulo 7. 4 van a ser latinos y los últimos 2 van a ser etruscos. Por el momento, si hablamos de pueblos, no tiene relevancia, pero va a tener relevancia, ¿no? Porque como sabemos siempre en la historia, esa idea de los pueblos siempre se va a tratar de poner uno por encima del otro, ¿no? Y va a traer conflictos. En este caso va a pasar esto. En esta etapa el comercio va a ser importante. Ahí ya tenemos un conflicto, el Mediterráneo es importante como zona comercial, ¿no? Como bien decía el Agus, en el Mediterráneo habían otras poblaciones. Roma era minúscula, igual era una ciudad, era el esplendor de Grecia en esta época, así que Roma era ínfimo. Estaba Cartago al sur.
que era Sí, sí, sí. una potencia, por lo menos naval, enorme, y controlaba todo el comercio Sí, mediterráneo. Grecia y Cartago eran las dos potencias marítimas más importantes de ese periodo. Sí. Eh, Y en esta época, como bien decía Agus, se van a empezar a dar diferenciaciones. ¿En torno a qué? En torno a clases sociales. Como decía el Agus, existían 3 clases sociales, 4 se podrían decir luego, que se van a marcar bien, que van a ser los patricios, los plebeyos, los militares y me estaría faltando uno, los esclavos. esclavos. La principal fuerza de trabajo, Sí, sí, junto la con los única. plebeyos. Prácticamente la única. No, algo que quería sumar yo a esta explicación que decía el maestro de la fundación es que, como él dijo, no hay, no está bien claro quién fundó Roma, ni sí se sabe que es en el año 753, o más o menos se dató en esa época, pero básicamente la ciudad existió y al convivir con otros pueblos, principalmente los etruscos, van a heredar y van a tener un montón de cuestiones de todas estas de estas tribus. Porque, por ejemplo, de lo que es lo que son los etruscos, van a heredar cuestiones de cultura, de la arquitectura, en la política principalmente, porque la monarquía va a ser fuertemente etrusca. Pero eso no quiere decir que ellos sean etruscos, sino que van a heredar esta cuestión. Exactamente. Sí, sí, era una comunión de muy variados pueblos. Había diversidad cultural. Sí, sí. Sí, además van a ser pueblos que van a centrar su economía en la obtención de granos y diversas cosas que, bueno, en este caso de la división no me sale, social que tenía el Imperio Romano, va a ayudar mucho a la recolección y de granos, por ejemplo, entre plebeyos y esclavos. Los esclavos, como bien decías vos, Agus, van a hacer una gran parte de esto. Y más después, cuando se funda la República y esté en la época expansionista de Roma, vamos a ver que los esclavos van a tener un rol más principal todavía. O sea, si se quiere decir, la importancia va a ser aún más de estos esclavos dentro del imperio. Exactamente. Y bueno, como todo lo bueno y lo malo tiene su fin, ¿no? La monarquía va a llegar a su fin, como decía el agua, en el 509 a.C. Y esto también está en duda. Exactamente por qué pasó, pero está la historia, ¿no? Esta parte de la mitología, que uno no duda siempre si es verdad o no, pero bueno, se toma. De que el último rey, Tarquinio el Soberbio, va a abusar de Lucrecia, una plebeya, ¿no? Recordemos que es la clase, dentro de los llamados ciudadanos, la clase baja de la sociedad, los patricios estaban por arriba. Tarquinio va a abusar de esta plebeya, de Lucrecia, y va a ser funado públicamente, básicamente. Se lo va a sacar del poder y va a tratar de recuperar el poder, pero no le va a servir. Obviamente, ya lo que se perdió, es difícil que vuelva el mismo status quo. Y a pesar de que lo trate de recuperar, lo va a perder, y los que van a ganar poder van a ser el Senado. Que no estuvimos hablando de eso. El Senado existía desde la monarquía. Existió en las tres etapas. El Senado en la monarquía lo que hacía era un grupo de ancianos que aconsejaban al rey, ¿no? Y a su vez lo elegían al rey. Por lo tanto, corrupción seguramente habría. Seguramente. Algo para sumar que vos dijiste es que también se llevaron a cabo cuestiones que beneficiaban, o los plebeyos empezaron a romper los huevos con que no tenían derechos, digamos, estaban como muy explotados, estaban como muy atrás de lo que son los patricios, que eran la clase social más alta. Entonces, junto con este suceso que mencionaba el maestri, se va a generar lo que es la revuelta del año de 509, que va a como poner fin a todo lo que es el reinado de Tarquino. Sí, de hecho, bueno, en la imagen esta que está de fondo, ahí se puede ver cómo Lucrecia, que está acostada, después del rapto, de esta violación, ella se va a suicidar, y esto va a ser lo que le dé chispa al fogonazo de rebelión
insurreccional de los plebeyos. Y bueno, acá se puede ver, ¿no? Atrás, bueno, ahí está el famoso Rómulo y Remo amamantado, bueno. Y acá todo el pueblo como pidiendo venganza. Y el cuchillo en la mano de un plebeyo que significa, tipo, ya nos hartamos. Sí, sí. Déjense Hay que echar romper la bola. todo. Cuestión que esta revolución lo que hace es entrar en un conflicto en lo que es los patricios con los plebeyos. A los plebeyos se les habían dado ciertas concesiones que los patricios no estaban de acuerdo, y esto lleva a su conflicto, digamos, ¿no? Eso hace que con esta revolución se establezca una especie de estado patricio plebeyo, se le dice, donde ya estamos hablando de la República Romana con la organización de distintas instituciones, y especialmente va a haber una institución que se llaman tribunos, que representaban a los plebeyos para que tengan esta participación política que estaban buscando. Sí. El tribuno de la plebe, exactamente, sí. Hay que destacar también que igual que esto, o sea, que exista un tribuno de la plebe y que la plebe tenga un poco de voz, tampoco significaba mucho. Sí van a haber avances en las leyes que van a beneficiar a los plebeyos, por ejemplo, que era cuando, no sé, tomaban préstamo, porque vos para pertenecer tanto a patricio o plebeyo necesitabas tener un cierto poder adquisitivo, más allá de tierras y eso. Y cuando los plebeyos se quedaban sin dinero, solían pedir préstamos a patricios. Y si estos no podían, por ejemplo, devolvérselo, terminaban siendo automáticamente esclavos del patricio que le había prestado ese dinero para no terminar en la pobreza. Exacto. Y bueno, gracias, por ejemplo, el tribunal de la plebe se termina quitando esto y deja de suceder esto de que plebeyos se conviertan automáticamente en esclavos por la falta de dinero. Claro, y también eran la fuerza militar, básicamente. Sí, de hecho hay un hecho muy llamativo, que es cuando se da estas revueltas que estaba nombrando Lautaro, que en el 494 los plebeyos, hartos básicamente, ¿no?, de la situación de las recompensas que recibían, ¿no?, el trato de los patricios, lo que van a hacer en un contexto de guerra. En esta época Roma estaba en guerra, necesitaba un ejército, el cual estaba compuesto por plebeyos, evidentemente. Y los plebeyos vivos dijeron: che, si yo no pago, vos me mandás en cana, me hacés esclavo, yo no voy a ir a la guerra. ¿Qué hicieron los plebeyos? Dijeron: nos vamos todos de Roma. Exactamente. Se fueron a la mierda. No, se fueron al monte Aventino, que está al ladito, pegadito de Roma. Se fueron todos a vivir ahí un par de días. Y dijeron: che, si no transan, no vamos a la guerra. Transaron. No. Váyanse a cagar, y nosotros nos quedamos acá. Sí, se dieron cuenta del poder, ¿no? Sí, Más o menos. y es que por eso los patricios se dan cuenta que eran necesarios. O sea, les tenemos que dar concesiones porque nos rompen el orto, digamos, básicamente. Sí, Sí, son la mayoría. Claro. se van al monte, mandan los patricios a otros patricios, ¿no?, obviamente, a dialogar, a llegar a un acuerdo, y llegan a un acuerdo. Ustedes no van a tener que pagar, le sacamos esta carga impositiva y no pasa nada, ustedes van a la guerra. Fueron a la guerra, cuestión que no pasó esto. Y en esta época va a ser donde se va a dar esa secesio plebi, que se le llama, que es la secesión de los plebeyos, que va a dar lugar a muchas revueltas. Supuestamente estas revueltas van a ser el origen de las huelgas generales de obreros, ¿no? Porque lo que hacían ellos era dejaban de trabajar y se paraba Roma. Sí, la primera anarquista. Claro. Supuestamente se va a dar lugar a eso. Y no se sabe con certeza cuántas fueron, pero se estima que fueron por lo menos 4. De las cuales las más importantes son la primera y la última. La primera Creo que algo es... también. No, sí, seguí. Lo podemos tomar como una de las primeras manifestaciones de la historia. Sí. Exactamente. Le faltaba Sí. el cartelito. Sí. Los primeros rojos de la historia. Sí. Estos zurdos. Hijos de puta. Bueno, la primera Págame. fue esta insurrección del 494. Y ahora esperen que voy a repasar la fecha, en el 367 a.C. Bueno, debido a esto mismo, ¿no?, este trato que tenían, nos faltó explicar que, bueno,
la república, como dijo Lau, consistía en esta separación de poderes, que es como la república que tenemos hoy en día, que se separa el poder. Bueno, acá era lo mismo. Estaba separado el poder en senado, asambleas, distintas formas se abren otras instituciones. Claro, distintas formas de representación. Y el senado lo que pasa a ocupar, en vez de elegir a un rey, como dice bien acá la infografía, ahora no hay rey. Ahora lo que hay son cónsules. Van a elegir a 2 cónsules. Pero estos 2 cónsules debían provenir de las clases patricias, de las altas capas de la sociedad romana. Esto a los plebeyos les va a disgustar. Así que en el 367 se pararon de mano, de nuevo, y pidieron, por la fuerza obviamente, que uno de los 2 cónsules tenga que venir desde la plebe. Y lo consiguieron. Ahí ya tenemos como un primer paso democrático, en cierto sentido. Obviamente acá en ningún momento hablamos de derechos para los esclavos, ni mucho menos para las mujeres. No. Cuando estamos hablando extremadamente de ciudadanos, claro, cuando hablamos de ciudadanos, estamos hablando de ciudadanos patricios y casi plebeyos, y todos hombres. Claro. O sea, lo que son esclavos no entran en esta o sea, básicamente nuestra sociedad funciona gracias a la esclavitud, pero no entran en el panorama de lo que es un ciudadano. Y si sos mujer, tampoco. Claro. O sea, cuando hablamos de democrático es siempre agarrándolo entre comillas, porque en un primer momento los ciudadanos son los patricios. Después pasan a ser los plebeyos, algunos, claro, porque hay que tener en cuenta que son los romanos únicamente ciudadanos. El resto de la península itálica no eran ciudadanos romanos. El resto de los latinos tampoco eran ciudadanos romanos. Así que es muy reducido el espectro. Eso hay que agarrarlo con pinza, no hay que decir una república y... Va dirigida a unos pocos esta república. Exactamente. Y bueno... Sí, yo capaz que lo que agregar un poco era esta figura del patricio, porque no dijimos bien cómo surge, y era porque esta gente, los patricios, los que se autodenominaban patricios, además de tener grandes extensiones de tierra y todo, y los medios de producción, si se quiere, eran también hijos se autopercibían como hijos de los fundadores. Eran aquellos que le habían dado vida al reino mismo. Entonces ellos tenían la potestad de tener el poder y de poder llevar adelante la república, el imperio, lo que sea. Nosotros descendemos los pibes que tomaron teta de una loba. Así que... Claro. No tienen que hacer caso a nosotros. Tal cual, ¿no? El lineamiento que ustedes decían del plebeyo y de la falta de poder adquisitivo y esas cosas, cuando el imperio entra en crisis, recordemos que también surge esta idea de pan y circo. Que bueno, el pan y circo lo podemos llevar a la actualidad si quieren, con un montón de otras cosas, pero lo que básicamente significa que te doy solamente pan y mucho circo para que te entretengas y no molestes, así decirlo. Claro, cuando se crea por ejemplo, métodos de entretenimiento para que el plebeyo tenga ahí, que vaya a ver a los gladiadores, por ejemplo. Eso te voy a decir, el coliseo, la carrera de caballos. De capeta. Sí. Hay algo que quería mencionar también, que con todo este conflicto entre patricios y plebeyos que se da en este periodo, es donde se da el inicio de lo que son los derechos humanos. Que ahí pasamos con las 12 tablas de los derechos romanos, digamos. Básicamente eran 12 tablas donde podían haber derechos en distintos sectores de la vida de las personas, de la vida de estos actores sociales, como derecho procesual, judicial, deuda, familiar, hereditario, propiedad. Y esto lo podemos tomar nosotros como la base o la antesala a lo que nosotros hoy en día conocemos como los derechos humanos, los derechos del trabajador, los derechos y así sucesivamente, ¿no? Obviamente estos derechos iban dirigidos solamente a un sector de la sociedad, no entraban todos en esos derechos, no representaban a todos ellos. Hay que tener en cuenta que esto lo que decía de las 12, me olvidé el nombre. 12 tablas. Las 12 tablas se sigue estudiando hasta el día de hoy, por ejemplo, abogacía. Uno empieza la carrera de abogacía
una de las primeras cosas que estudia son las 12 tablas. No Es interesante sabía. porque sí, se nota cómo todavía son las bases del Poder Judicial actual también.